¿Por qué miras así? No tengo nada raro. Podés hablarme bien si yo te escucho claro. No sé por qué pensás que yo no soy igual a vos. Tal vez veo la vida y tan de otro color. No te enojes así que no lo hago de malo. Más fácil es juzgarme que darme la mano. Ven y sentate, yo te invito, que te enseño de a poquito todo lo que puedo sentir apenas en un ratito. Gracias por la invitación a tu programa, Un viaje inesperado, y hoy tengo la fortuna de poder entrevistarte y saber acerca de tu historia como mamá de una hija con autismo. Y me encantaría irnos un poquito más allá de lo que viviste como madre, pero de dónde eres, cuándo llegaste a Utah, Estados Unidos, porque eso nos hace reconocer nuestros orígenes y de dónde venimos. En mi caso, yo soy de Ensenada, Baja California, donde se comen los mejores tacos de pescado. Y, y bueno, eso me hace a mí ser de frontera, ¿no? De frontera, Ensenada, Tijuana, frontera con San Diego. Y, y gracias a eso, pues en mi caso hubo muchas oportunidades que a veces muchas personas que son de otros estados más hacia el sur no las tienen. Así es que cuéntame, ¿de dónde vienes? Bueno, empecemos la travesía. Bueno, yo soy originaria del estado de Guerrero. Nací en el estado de, de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa nací, por azares del destino, ¿no? Pero mis papás son de Oaxaca y de Guerrero. Entonces yo me crié en Guerrero. Por eso digo que soy de Coajinicuilapa, Guerrero. Un trabalenguas ahí el nombre, pero nosotros ya nos gusta, ¿no? Entonces me crié ahí desde los 6 años más o menos hasta los 18 y después vine aquí a Utah. En el 2006 llegué a Utah y pues aquí empecé mi travesía. Tuve a mi primera hija, después a la segunda y tengo 3 hermosas niñas ahorita. Y pues no es fácil, pero lo estoy haciendo sola, pero me gusta mucho, lo disfruto mucho. Ese es el punto, disfrutarlo en lugar de odiarlo, ¿no? Ujú. Bueno, por ahí dicen que nadie nace sabiendo ser madre, ¿no? Y que yo creo que el ser madre es una de las labores más hermosas que puede tener una mujer, que es construir a otro ser humano, ¿no? Desde todo. Y tú tuviste una de tus hijas, tiene una condición de autismo. Y quiero preguntarte, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo fue ese momento y qué sentiste cuando te enteras de que tu hija tiene esa condición? Bueno, pues voy a empezar contándote una historia que aprendí en una de mis clases. Imagínate que planeas un viaje a Hawái o a cualquier playa que tú quieras. Y cuando tú tienes tu traje de baños, tienes tus sandalias, tienes tu toalla, tu bronceador, tu sombrero, tus lentes para verte bien cool en la playa y tomarte las mejores fotos del mundo. Y de repente te dicen, ha llegado a su destino, avisa el avión. Y cuando llegas, te bajan en el Polo Norte. ¿Qué harías? Wow, pues es un shock emocional porque no vengo preparada con la ropa para el Polo Norte, ni tengo un itinerario donde voy a poder hacer algo en esas vacaciones. Pues así es como yo interpreto el tener un hijo con necesidades especiales. Aquí le llaman a discapacidades también, porque no se adaptan a las de la mayoría de la sociedad. Entonces, así se siente exactamente. Estás preparado, sabes que vas a tener un hijo, lo esperas con todo el amor del mundo, pero al llegar no era lo que tú esperabas. Tú sabías porque mirabas a tu familia, como tú creciste, sabías cómo cuidar a un niño, tenías una idea, ¿no? Pero imagínate que te cambian todo eso. Pues a mí me hicieron eso, ¿no? O no sé, solo pasó, pero me cambiaron. Iba a Hawái y llegué al Polo Norte. Entonces, para mí eso fue un viaje inesperado. ¿Y qué iba a hacer? Primero, tirarme a llorar, ¿verdad? Porque a mí, yo ni siquiera me daba cuenta. Para mí mi hija era perfecta, así como había nacido.
Todas las mamás creemos eso, me parece, que nuestros hijos son perfectos. Entonces, un día en la casa donde yo rentaba, llegó un trabajador del departamento de salud y me dice, tu niña, ¿puedo hablar contigo? Tu niña, ¿cómo fue su desarrollo? Y ya yo pues bien curiosa, digo, ¿por qué me está preguntando esto, no? Siempre he sido curiosa. Mira, dice, no la veo que pueda caminar bien, no dice palabras completas. El trabajador del departamento de salud iba a visitar a otro niño que vivía en esa casa, pero gracias a Dios notó a mi hija. ¿Cuántas palabras te dice? Me empezó a hacer un interrogatorio. Y le dije, no, pues, ¿cuándo caminó? ¿Cuándo empezó a hablar? ¿Cuántas palabras te dice? ¿Cómo la ves? No, pues yo le entiendo, le decía yo desde mi amor y mi ignorancia al mismo tiempo. Yo le entiendo, yo sé quién es, cuando me pide agua, cuando me pide de comer, cuando quiere ir al baño o cuando ya quiere que le cambie el pañal. Tenía la niña 1 año y medio. Y para mí todo eso era normal. Todo era normal. Y me dice, mira, pues yo miro en tu hija un retraso. ¿Cuán experimentado estaba ese hombre? Que me dice, mira un retraso. Ella tiene 1 año y medio, pero actúa como la mitad de su edad. Y me quedé así de, ¿en serio? Pero no, y yo estaba asustada porque no era lo que yo esperaba, ¿no? Y me dice, no recuerdo su nombre, pero donde quiera que esté, lo bendeciré toda la vida. Y me dice, pero no te preocupes, mira, aquí en Estados Unidos hay muchas ayudas. Puedes aplicar para su aseguranza médica, no te vas a tener que preocupar por eso. Le pueden hacer estudios, el seguro social. Tú aplicas para el seguro social y ellos te dan una compensación económica para que tú puedas cuidar de tu hija y le puedas ayudar. Yo en ese momento, cuando él me dijo, puede que tu hija se ve que tiene un retraso y puede que tu hija tenga una discapacidad, yo ya no escuché lo demás. Sí, o sea, sí lo escuchaba, pero no me importaba lo demás. Decía, a mí no me importa el dinero. Yo lo que quiero es que mi hija esté bien. Y todavía no te voy a decir que ya lo superé del todo ese momento. Todavía a veces cuando estoy en esos minutos de, wow, todo lo que hemos avanzado con ella y como familia, ¿no? Entonces, le dije, entonces salí del shock y dije, ¿qué hay que hacer? Me dijo, te voy a dar tal número. Recuerdo la organización se llamaba DDI Vantage, porque vivía en North Salt Lake. No sé si cubra, creo que todavía están vigentes, pero no sé si cubra todo Utah o todo el valle, pero se llamaba DDI Vantage. Entonces me puse en contacto con ellos. Ellos tenían gente que hablaba español, gracias a Dios. Y ellos me mandaron a hacerle estudios genéticos. Pues para ese entonces, cuando le hicieron los estudios genéticos, yo ya había aplicado para el Medicaid, que le dicen aquí, que es la aseguranza que le da el gobierno a los niños ciudadanos americanos en ese entonces. Y fuimos a hacer las pruebas genéticas, le hicimos 2 veces. Le resultó que le faltaba un gen en el cromosoma número 19. Algo así, no recuerdo exactamente con exactitud en este momento, pero no sabían cómo le afectaba. Pero mi hija no aprendió. Normalmente ahora con la experiencia con las otras niñas, los niños aprenden a dar pasitos, ya a dar pasos fuertes a los 11 meses a más tardar, y mi niña no lo hacía. Mi niña cuando cumplió 1 año fue que dio su primer paso por ella sola, porque gateaba en ese entonces, gateaba. Y fue muy bueno fue una bendición encontrarme ese hombre, porque de ahí empezamos el proceso. Le busqué una buena clínica, tenía aseguranza, ¿verdad? Muchas personas no lo tienen. Le busqué una buena clínica, le hicimos terapia del habla, le hicimos terapia ocupacional en la casa. Yo tenía la fortuna de no tener que trabajar también porque podías aplicar para recursos del gobierno. Y me enfoqué en mi hija. Gracias a eso ella habla ahora, hasta se enoja, ¿no?
y me contesta. Y a mí me da mucho gusto, a muchas personas dirían, uy, no, qué niña tan grosera, pero, y la mamá se lo aplaude. Yo no le aplaudo que me conteste. Yo sonrío porque agradezco que mi hija hable. Porque si hubiera sido que ella hubiera nacido en México, yo no me quiero imaginar el sesgo cognitivo que tuviera el retraso de su desarrollo. Gracias a Dios aquí en Estados Unidos hay muchos recursos como el IEP en las escuelas. Cuando me voy a regresar un poquito, y cuando ella empezó en la escuela, le tocó, y ahora lo agradezco también, le tocó como una maestra sin vocación. Yo decía, maestra, ¿cómo le ayudo a mi hija? Yo no hablaba muy bien inglés, pero con el poco inglés que tenía, le pregunté cómo le ayudo. Y lo que la maestra me dijo fue, ella ya sabe, ya se lo expliqué. Yo decía, pero la niña no me está diciendo nada en la casa cuando empezó el kinder. No me está diciendo nada. ¿Cómo le voy a ayudar? Y yo no hablo inglés. Eso fue lo que me orilló o me presionó a ir a aprender inglés, ¿no? Y de ahí dije, le ha tocado a la peor maestra del mundo. Ahorita lo agradezco, pero en su momento dije, y la mamá no habla inglés y la mamá acaba de llegar a Estados Unidos, casi tiene 1 o 2 años aquí. No, ya tenía como 7 años, me parece. ¿Qué va a hacer de mi hija? Y ahí fue donde me puse las pilas y dije, necesito hacer esto, lo otro, aquello. Cuando nos movimos hacia el lado sur del condado de Salt Lake, se acabaron los recursos con esa organización y buscamos otros. Y ahora era en el distrito de Jordan la ayuda. Yo la llevé a una escuela para su pre-kinder. Entonces, en esa escuela no me gustó porque los niños mi niña al menos, que tiene autismo, ellos copian comportamientos. Entonces, esta escuela era muy general. Había niños con síndrome de Down, había niños con todo tipo de condiciones. Entonces, mi niña estaba retrocediendo porque ella es nivel 1 de autismo. Tiene nivel 1 de autismo, que es alguien de alto funcionamiento. Se comunica, es más independiente, ¿no? Porque el autismo se divide en 3. El 1 es, y lo clasifican así porque es dependiendo de qué tan independiente sea la persona. Si se puede cambiar, se puede bañar, puede comer sola, es basado en el nivel 1. Ya el nivel 3, que es el más severo, son niños que definitivamente necesitan mucha asistencia de una segunda persona, de un tercero, se le dice, ¿no? Así se clasifica, pero bendito sea Dios que mi hija es nivel 1 y es muy autónoma. Entonces yo la tuve que sacar porque en ese momento, cuando yo miraba que ella estaba retrocediendo en su comportamiento en lugar de avanzar, le dije a la maestra, no maestra, esta escuela no le sirve a mi hija. Le está retrocediendo y ellos respetaron como el pre-kinder no es obligatorio o no era obligatorio en ese entonces, pues ellos me dejaron sacarla. Y solamente teníamos terapias en la casa. Y yo en ese momento también recordé en la ocasión cuando nació mi hija, la mediana. Puse mucha atención, que ella ya no tomaba biberón, mi niña grande, y regresó a tomar biberón cuando veía a su hermanita. Yo le tuve que quitar el biberón a la otra, porque estaba retrocediendo su aprendizaje, ¿no? Pero no me di cuenta, no caí en cuenta de qué tan importante era esa circunstancia que pasó con mi hija, la mediana, y ella, hasta que lo volví a ver en el pre-kinder de ella. Entonces, regresemos a la maestra del kinder, ¿no? La maestra no tenía vocación. Se le veía que no tenía vocación. O al menos nunca había experimentado con un niño con necesidades especiales. No estaba tan despierta esa idea en ese entonces. Y yo fui a hablar porque ella tenía una maestra de Dual Immersion, que era español e inglés, porque le ayudaba mucho a aprender más matemáticas. Yo consideraba que matemáticas era muy importante, porque yo tenía un sesgo con matemáticas, entonces
Decía, no, yo quiero que mi hija aprenda matemáticas porque no quiero que el resto de su vida sienta que se confunda porque no entiende matemáticas. Entonces, por eso la cambié a Dual Immersion. Y eso le ayudó mucho. Pero en segundo año ya dije, no, tengo que hacer algo más, tengo que hablar con la psicóloga. Y fui a la dirección a hablar con el director. Le dije, mire, yo necesito hablar con una psicóloga o con la consejera de aquí. Porque yo obvio, le preguntaba al equipo de terapia, porque todavía seguían yéndole a dar terapia a la casa. Y le preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Cómo le puedo ayudar más? Me decía, bueno, pues ve a la escuela y pregunta por la consejera o la psicóloga o la terapeuta de la escuela. Y me senté con la terapeuta. Y también tuve que enfrentar no validaban mis emociones y no validaban lo que yo estaba viendo en la casa, que yo normalmente la tenía casi 24 horas porque eran 5 horas, creo, de escuela nada más en ese entonces. Y la psicóloga me decía, no, señora, dele una oportunidad. Es que no la puede comparar con la niña mediana. Yo desesperada le decía, es que lo estoy viendo, se ve la diferencia. No me pida que le dé una oportunidad, se la voy a dar, pero después de esa oportunidad yo mire, no, mi hija no es normal, no es normal, no se está desarrollando como los otros niños. No le gustaba jugar con otros niños, solo con sus hermanitas y con su mamá le gustaba. En ese entonces tenía una sola hermanita. Y no le gustaba jugar con su hermana, era muy tímida, lloraba por todo y yo no lo había visto. Yo pensaba que eso eran cosas de niños berrinchudos en ese entonces. Entonces, fue bien triste en esa época porque yo estaba confundida, decía, ¿le hago caso a la maestra? En Estados Unidos son muy buenos, decía, en Estados Unidos son perfectos. Pero en Estados Unidos todavía eran seres humanos y estaban aprendiendo recién, ¿no? Y entonces los especialistas consideran que catalogar o diagnosticar a alguien con autismo o con cualquier discapacidad mental es muy delicado. Tienen que hacer una investigación muy minuciosa. Tienen que ser bien precavidos porque puedes etiquetar a alguien y arruinarle la vida con eso. Es muy importante. Entonces, ya cuando la psicóloga se cansó de tratar de convencerme de eso, me dijo, ok, señora, vamos a hacerle las pruebas de autismo, porque yo para eso yo ya había investigado cuáles eran las señales. Bueno, no se desarrollan motoramente, no tienen muchos problemas con la comunicación y la forma en la que ellos procesan la información que reciben. Entonces esto todo me cuadraba. En una ocasión mi niña pequeña, cuando tenía 9 meses, ella se quedaba, fue la primera vez que lo noté, porque yo la veía perfecta, te digo. Ella se quedaba viendo hacia un lado específico de la pared de donde vivíamos. Ahí había una foto de un familiar mío. Y yo con mis ideas del pueblo decía, esa foto era de mi abuelo. Entonces decía, me preocupaba y hablaba a México y decía, está bien. Porque tenía la idea de que los niños veían cosas así pues como más sobrenaturales. Si a lo mejor le pasó algo, se vino a despedir cosa y media me imaginaba, ¿no? Y y hablaba a México. Y en ese entonces cuando empecé a investigar sobre el autismo, fue que dije, esto era un signo. Mi niña no aprendió a hablar, no aprendió a hablar pronto, mi niña no aprendió a caminar pronto, lloraba por todo, las babysitters no me las querían cuidar, estaba yo trabajando en una cadena de hamburguesas muy famosa y las babysitters me hablaban, ven por tu hija porque está llorando mucho, no se quiere quedar quieta, ya le di de comer, ya le cambié el pañal, ya la bañé. Y decía yo, ¿qué voy a hacer? Necesito trabajar porque yo decidí ser madre soltera. Entonces, era bien desesperante, fue bien complicado desde el día 1.
Desde el día uno fue bien complicado, porque aparte yo traía muchos traumas y yo no quería que nadie me la cuidara, porque traía el trauma de que yo no había crecido con mis papás. Y decía, yo no quiero que mi hija crezca sin mí. Era triste, pero a la vez decía, tengo que seguir, tengo que seguir. Y así que nadie me la quería cuidar. De chiquita, la psicóloga no creía que era autismo. La maestra no tenía vocación. No, era todo como una cadena de eventos, eventos desafortunados. Decía, ¿qué hago? Y yo era bien, pero bien orgullosa, orgullosísima. Yo no quería pedir ayuda. Yo sentía como que ser vulnerable era malo, pero al final la vida no te va quebrando, más bien te va doblando, te va ablandando para que tú mejores. Y desde entonces me costó lágrimas, me costó mucho proceso, mucho dolor, entender que yo en mi situación necesitaba ayuda. Mi ego me demandaba que yo era muy independiente por mi historia de vida, pero mi condición como mamá me exigía que yo fuera más fuerte y fuera menos orgullosa, que bajara mi ego y que pidiera ayuda. Y empecé a pedir ayuda. Apliqué para lo del seguro social, pues ya había aplicado para el medical, apliqué para estampillas de comida. Aquí en Utah creo que son 36 meses de ayuda económica y eso fue lo que me permitió a mí poder apoyar a mi hija y que mi hija esté en el nivel que está ahorita de desarrollo, porque ella ya te puede ir hasta el gasolín y comprarse algo. Todavía no te habla. Si tú es tímida, ella tiene que hacer una relación contigo, como verte todos los días o cada semana o cada mes, o ver que yo confío en ti para que ella confíe en ti y te pueda pedir algo, ¿no? Es muy independiente, se baña, come, se cocina también. Le enseñé a cocinar porque los papás, es el primer miedo que yo tuve. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Y mira, han pasado 16 años y yo no me he muerto, bendito sea Dios. Pero es muy importante que los adaptemos a ellos, que tratemos que se adapten lo más que se pueda a la sociedad en la que vivimos. Porque todavía estamos en ese camino, pero todavía no hemos llegado al momento en el que todos comprendamos cómo funciona una persona con discapacidad o con necesidades especiales. Entonces, es difícil. En verdad, ahorita recordando, me quedo como, wow, todo lo que hemos pasado. Sí, me doy cuenta que estaban pasando muchas cosas en tu vida. Vienes de México, hay una migración a Estados Unidos. Eso es un duelo, el adaptarse a un nuevo país, idioma, comida, estilo de vida, todo cambia. Llegas aquí y te enfrentas de 7 años después a ser la mamá de una niña con una condición, pero eso no es el enfrentamiento. El enfrentamiento es la ignorancia con la que tenemos para enfrentar lo que nos sucede, ¿no? La ignorancia que a veces no nos permite avanzar. Y entonces, en este país, que tiene todos esos programas que mencionaste para ayudar a las madres, pero a veces la mamá, con todas sus creencias que viene trayendo desde el pueblo, desde sus orígenes, trae un mundo de creencias que a veces no le permite buscar esa ayuda, no le permite, o a veces hasta por vergüenza de decir que tienen un hijo con una condición, prefieren callarse, prefieren no decir, prefieren no investigar, no ir con un médico, que no tenga un diagnóstico, simplemente por la vergüenza de qué van a decir los demás de que yo tengo una hija con esta condición. Entonces, me gustaría que nos contaras sobre cómo te sentiste en esos primeros años que acabas de describir, de llevarla al preescolar, cuando le hacen los estudios, cuando
cuando esta persona te dice tu hija tiene una condición? ¿Cómo te sentiste y cómo vivías ese proceso? O sea, ¿qué pensabas tú como mamá, como mujer? ¿Qué venían a tus pensamientos y cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué sentías? En quién te refugiaste? Porque, bueno, me gustaría saber cómo realmente viviste esos, ¿qué serían? Unos primeros 5 años de adaptarse a tener una hija con una condición así, porque el primer año no lo sabías, el primer año no era desconocido para ti, pero ¿cómo te sentías? ¿Cuáles eran esos sentimientos, esas emociones? ¿Cómo lo vivías, como mamá y como mujer? Pues me sentía abandonada porque acabas de mencionar una palabra clave, porque yo lo que estaba buscando era ser feliz. Entonces, no quería ser la mejor mamá del mundo, pero también quería continuar con mi vida de mujer. Quería realizarme como mujer aquí en Estados Unidos, ¿no? Me sentía abandonada, me sentía deprimida, me sentía como que nadie me apoyaba, no tenía, en verdad, pero era porque yo me estaba alejando también de la gente, porque que una persona te ayude también conlleva que te lastime a veces por su ignorancia. Entonces yo me estaba como alejando de las personas que me podían ayudar, de mi familia, porque tenía miedo que esas personas me dijeran algo de mi hija o algo que a mí me lastimara o que ofendiera a mi hija. Porque esa es una parte muy importante que hay que mencionar, que como sociedad podemos hacer una gran diferencia en la vida de cada persona. No es tu obligación, el cambio empieza por ti, tienes que cambiar primero tu vida, ¿no? Pero a mí me lastimó mucho tener amigos que ellos no tenían, no, que no estaban, no era su culpa que mi hija tuviera una condición, no era su culpa que yo haya decidido el camino que tomé, pero yo esperaba las expectativas que ellos dijeran, hey, ¿qué necesitas? Y nunca lo recibí. Y cuando traté de incorporarme a esa sociedad, a mi círculo nuevo, pero ya como mamá y ya sabiendo que mi hija tenía una condición, no era fácil, porque la niña no hablaba, en público no hablaba, ella lo que hacía era llorar y gritar. Entonces la gente decía, ay, esa niña berrinchuda, edúcala mejor. Y a mí eso me lastimaba. Pero tampoco sentía como que ellos tuvieran la capacidad mental de entender lo que yo estaba pasando. Yo a esa edad ya estaba en mis 20, ya decía, estaba, sí, creo que en mis 20 estaba. Dije, mejor decidí alejarme. Dije, no quiero pasar por todo esto, no quiero tener que ir casa por casa, familia por familia, teniendo que explicarles por qué mi hija actúa así. Pero en verdad esa era la solución, explicarles por qué. Pero en ese momento creo que ni yo lo aceptaba, Paloma. Ni siquiera yo aceptaba que mi hija tenía una condición. Estaba viviendo el duelo migratorio, estaba viviendo todas las heridas emocionales que tenía. Estaba viviendo el duelo de tener una niña con condiciones, con una condición, una disabilidad mental. ¿Te imaginas? Eso era, yo ahora lo veo y a veces me dan ganas de llorar. Digo, pobrecita de mí. En serio, siento lástima de todo lo que pasé. Y después me levanto y digo, bueno, pero lo pude hacer. Mira dónde estoy. La clave de esto fue la educación, educarme, informarme. No quedarme ahí de, bueno, mi hija tiene una condición, pero vámonos a llorar. No, yo busqué ayuda, pregunté dónde la podía llevar y gracias a eso le ayudó mucho. Aquí en Estados Unidos hay una ley que se llama ADA, que protege a los ciudadanos con disabilidades, con una disabilidad, sea física, sea mental, como es el autismo. Entonces me arropé mucho en las organizaciones y le agradezco mucho a las non-profits que hay ahorita, porque gracias a ellos mi hija ha llegado al desarrollo que tiene ahorita. En la escuela, hay una organización que es el Centro de Padres, Parent Center se llama, que yo afortunadamente conocí,
ellos me educaron de qué es el IEP, que es Individualized Education Plan, algo así. Un plan de educación especial para ellos, individualizado. Plan de educación individualizado, IEP. En la escuela es muy importante, si tienes un niño con necesidades especiales, que tú abogues por tu niño, porque la maestra tiene 50, en las escuelas normales 50 o hasta más niños en la clase y no puede ponerle atención a todos. Va a haber algunos que se le van a escapar por más pasión que ella tenga. Obviamente los niños especiales llaman más la atención muchas veces, pero si la maestra tiene la pasión de enseñar y si le pone atención a sus alumnos, ¿no? Si solo va por el cheque, obvio no. Pero también las defiendo porque yo entiendo que si yo, con 3 niñas en mi casa, una especial, a veces se me hace bien complicado. Imagínate a alguien que no es su mamá, que está recibiendo un sueldo que a veces no le alcanza ni para la sonrisa. ¿Cómo va a poder identificar a un niño así? Es muy importante que nosotros, como mamás, que somos el lugar seguro de los niños, pongamos mucha atención, especialmente cuando están chiquitos. El doctor, los terapeutas son un apoyo, pero nosotros somos los primarios, que tenemos que abogar y tenemos que buscar ayuda para nuestros hijos, informarnos, educarnos. Entonces, el Utah Parent Center me explicó cómo funcionaba el IEP. Fui a una clase en español, las tienen también, y ya pude ir yo a la escuela. Me sentí con más autoridad como para ir a la escuela, amablemente, porque somos un equipo. La escuela no está en contra de nosotros, pero siempre los papás tienen que abogar por los hijos. La cambié. Hicimos una IEP en la primera escuela. Estoy tratando de recordar cuál fue el proceso. Hicimos una IEP en esa escuela. Cuando la cambié a la segunda escuela en la que ella estuvo, fue una pesadilla. Porque en una ocasión, yo bien humilde llegué a la escuela y le dije a la maestra, la cambié de escuela y estaba en Dual Immersion. Le dije a la maestra de inglés, la que le hablaba solo en inglés, le dije, maestra, mire que mi hija tiene autismo y si me le puedo poner, por favor, si usted mira algo que yo le pueda ayudar o algo que no le parezca normal, usted me dice y yo ya hablo con su equipo. Señora, yo no sé cómo ayudarle, me dijo, porque yo no soy psicóloga. Ay, Paloma, me sentí tan horrible en ese momento. En ese momento me sentí como si yo tuviera un asesino enfrente de mi hija. Lo que sentí fueron ganas de tomarla, de sacarla de la escuela e irme corriendo lo más lejos que se pudiera de esa escuela. La sentí en peligro. Dije, ¿cómo la maestra me va a dar esa contestación? Eso quiere decir que la maestra le vale un cacahuate a mi hija y que no va a aportar nada para el desarrollo de mi hija en su condición. Entonces, en ese momento, con mi corazón así en la mano, desangrado y con mucho miedo, fue algo se me hizo raro en ese momento, pero ahora lo analizo y digo, fue terrorífico, porque yo interpreté como que mi hija estaba en el peor lugar del mundo. Salí de ahí, la dejé y en la escuela todavía, porque no tenía con quién dejarla, y me fui a otra escuela que me habían sugerido, donde tenían grupos más chiquitos, se enfocaban más en que el niño avanzara y todo eso. Era más enfocado pues en el niño, y todavía podías tener una IEP. E investigué, y regresando de las vacaciones, del break de Acción de Gracias, cambié a todos mis hijos, porque aparte estaba teniendo también mi niña mediana, ya no quería ir a la escuela porque la maestra les gritaba, la maestra no era empática con ellos, los obligaba a hacer cosas, no cosas inapropiadas, pero no era la manera.
tenía una actitud muy fea con ellos. Y dije, no, pues mejor los voy a cambiar a todos. A todos los voy a cambiar. Y los cambié de escuela y ahí fue como que como miré una luz en esa escuela. Era una escuela charter. A muchos nos funciona, a muchos no. También es como los medicamentos. Hay muchos medicamentos para el dolor de cabeza, pero hay algunos que te funcionan a ti y otros que me funcionan a mí. Y los tuyos a mí no, ¿verdad? Entonces, llevé a mis hijas a esa escuela y ya estaba mejor. Eran grupos más chiquitos, se enfocaron en mi hija, porque era como una de las 5 niñas con necesidades especiales de esa escuela, o al menos las diagnosticadas, y le ayudaban mucho en esa escuela. Ahorita está en la secundaria y se vuelve más complicado. Por eso es importante que entre más temprano le diagnostiquen la condición, cuando es una condición mental, más pronto se le puede ayudar y se le puede hacer menos complicado cuando van al high school. Ella va a una escuela y ahí en esa escuela tienen el lema de ser inclusivos. Entonces, tratan de involucrarla con los otros niños para que ella a nivel social vaya también desarrollándose y se sienta a gusto en su entorno cuando haya demasiada gente, porque una de las características del autismo es que los niños son hipersensibles. Lo que tú puedes escuchar como un ruido normal, mi voz, ellos lo escuchan no sé cuántas veces más fuerte y a ellos les molesta. Y esa es una parte, y esa es una de las cosas que el resto no entiende. Y por eso es que no los pueden ayudar. Porque los niños pues dicen es normal. Yo estoy hablando normal para el resto, pero no para ella. A mí me tocó cuando iba a los viajes decirle a los compañeritos, así con mucho amor y mucha paciencia, porque tampoco debes de ser así. Debes ser grosera no con los demás niños, porque no es su culpa. Y le dije, oh, mira, le digo, pueden cantar más despacito, porque ellos siempre cantaban en el bus escolar, cuando íbamos de field trip, de paseo de la escuela. Y les explicaba, oye, ¿puede cantar más bajito? ¿Por qué? Dice, a nosotros nos gusta esta canción. Es que Dixa tiene autismo, le dije. Dixa tiene autismo. Ya dije el nombre. ¿Podemos borrar eso en el podcast? Sí. Es que mi hija tiene autismo y ella escucha más fuerte, como ustedes están cantando. Está bien, me gusta mucho esa canción a mí también, pero no la canto porque a ella le duelen sus oídos cuando nosotros cantamos así de fuerte. Igual les valió a los niños y siguieron cantando. Le bajaron, pero después regresaron a cantar igual. Digo, bueno, y le dije a mi hija, bueno, es que no le podemos decir nada a ellos, porque me decía, mamá, diles que se callen, están gritando mucho, está muy fuerte eso que dicen. O también otra característica es que no pueden usar cualquier tela. Si hay una tela muy, muy rasposa, les incomoda mucho y no pueden estar. Los colores también. Y eso explica por qué la niña lloraba mucho de bebé. El pañal tal vez no le gustaba el pañal o lo que sentía con el agua cuando se bañaba. No sabemos, ¿verdad? Porque pues no podía comunicarse. Pero todas esas características, la hipersensibilidad, escuchan demasiado fuerte los sonidos o colores muy brillantes. Muchas veces tienen que adaptarse. A mi hija ahorita ya no le molestan los colores brillantes, pero todavía le sigue molestando el ruido. Le pueden poner unos audífonos. A ella no le gusta ponerse los audífonos porque dice que la gente la mira. Tal vez es algo que eso sí me hago responsable porque pienso que yo le metí mucho eso de la vergüenza. Como no hagamos esto porque ¿qué va a decir la gente? Entonces eso le afectó. También el desarrollo. Uno tiene como adulto responsable, debe de trabajar sus heridas emocionales para que puedas ayudar a tus hijos más. Y pues es difícil, pero se puede.
estuve como brincando de aquí a allá en la historia, porque no recuerdo exactamente en orden. Sí, pero logré imaginarme todo. Nadie da lo que no tiene. Tú no podrías ser una madre amorosa si no te das amor propio y trabajas en ti. Y algo que es bien importante para el ser humano es el núcleo familiar. De dónde venimos, qué tipo de familia, qué tipo de crianza. Y ya como adultos, hacernos responsables de las creencias y la programación que tenemos. Y si tenemos que rediseñar algo, transformar, mejorar, cambiar, hacerlo y no culpar a nuestros padres, ¿verdad? Entonces, mi siguiente pregunta va encaminada a ¿qué hiciste? ¿Le dijiste a la familia cómo la iban a tratar? ¿Cómo iba a ser el sistema en su familia? ¿Qué cosas iban a cambiar en relación a ella? ¿O cómo tomaste, qué decisiones tomaste en relación a la parte de la familia y a la parte también de cuando ya estabas fuera de tu casa, ¿no? Cuando ibas a lo mejor a la casa de alguien o a un evento o a algún lugar. ¿Cómo la familia actuaba de acuerdo a lo que tú habías hablado con ellos o no hablaste nada? Digo porque hay muchas madres que prefieren no salir, prefieren no tener vida social y prefieren no tener, no rehacer su vida, se trata de una pareja, prefieren no tener, ir a fiestas, no tener convivios, no hacer su propia vida porque no quieren mostrar lo que están viviendo en su casa. Entonces me gustaría saber qué hiciste primero con tu familia, con tu primer entorno, cómo hablaste con ellos y ya después a nivel sociedad, cuáles eran las decisiones que tomaste. ¿Sabes lo que hacía? Iba a ser bien choqueante para la gente. Me hacía la víctima. Me hacía la víctima. Pobrecita de mí. Sí, pobrecita de mí, todo lo que me está pasando no es justo. No es justo esto. ¿Cómo me va a pasar a mí? Nadie me puso al cargo. Yo tengo una prima que la amo mucho y es mi ángel y siento que fue mi maestra. Me preparó para esto que estoy viviendo ahora. Ella también, según veo las características, tenía autismo. Pero allá en el pueblo, desafortunadamente, no teníamos la educación para ayudarlos. No había ni las autoridades ni las familias. Para las familias eran niños que nacían tontos. Entonces, ¿quién nos ayudaba? Esa prima no tiene el desarrollo que me hubiera encantado que tuviéramos esas ayudas allá y ese open mind que tenemos aquí. Disculpen por el Spanglish, pero para ayudarle. Yo, por mí misma, nadie me dijo, hazte cargo de ella, nadie me dijo, defiéndela o es tu responsabilidad, pero inconscientemente yo sentía que era responsable de mí, de que yo tenía que defenderla y yo me peleaba con todo el mundo si alguien le hacía una cara o si alguien estaba criticando o si alguien le quería hacer algo, yo salía, siempre estábamos juntas y yo era como su defensora. Yo tomé ese papel porque yo la quería proteger. Entonces, eso me decía yo, no es justo, yo ya la cuidé a ella. Nadie me lo dijo, pero la cuidé, porque yo me sentía como responsable de protegerla, ¿no? Entonces, me hacía la víctima, me tiré y preferí no hablarle. Solamente había una tía con la que me llevaba bien. Y ella me apoyó mucho. Ella y su esposo me ayudaron infinitamente y se lo voy a agradecer toda la vida. Dan ganas de llorar. Pero ellos no sabían la condición porque yo no le contaba casi a nadie. Sí miraban que la niña no era normal, pero ellos me ayudaban en lo que, no solo en lo que podían. Yo no sé si eso era lo que ellos podían ayudarme, pero yo sentí como que eso fue mucha ayuda para mí, muchísima. Mi tía y su esposo fueron bastante ayuda para mí. Antes tuve otra pareja también de tíos que me ayudaron cuando estaban más chiquitas con vivienda. Pero estos también fueron muy importantes porque era una tía que yo estaba muy cercana a ella, hermana de otra tía que yo quiero mucho en México, que me ayudó también. Entonces, yo creo que la ayuda de ella fue muy importante. Ellos me daban raite, a veces le compraban cosas a los niños, porque ya para ese entonces
En ese entonces, cuando empezaron ellos cuando nos empezamos a acercar, tenía 2 niñas en ese entonces. Y fueron una parte muy importante también de mi vida. ¿Qué le decías a tu otra hija? ¿Cómo vamos a tratar a tu hermana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo reaccionabas cuando alguien la juzgaba, cuando alguien la miraba raro? ¿Qué No le hacías? decía nada, porque en ese entonces yo decía, yo soy la mamá, se va a hacer lo que la mamá dice, lo que yo mando. Y las necesidades que tenga yo. Era todo como, tú no tienes derecho a opinar. Inconscientemente yo le estaba diciendo eso a mi hija. Y mi otra hija era una niña muy despierta, muy inteligente, es todavía. Y me pongo muy nerviosa cuando hablo de esto todavía, porque sí me duele. No les voy a mentir diciéndoles que no me duele todo lo que yo no sabía en ese entonces. De repente, en mis 5 minutos de victimez, porque son válidas los 5 minutos de victimez, siempre y cuando analices lo que hiciste y te pares, aprendas algo de eso. Sientas tus emociones, llores, grites, lo que quieras hacer, siempre y cuando no le hagas daño a los niños y seguir. Digo, pobrecita de mí, y porque hice eso con mi hija también, se culpa a uno. La otra que culpa tenía, no, dejó de tomar mamila, dejó de hacer muchas cosas porque le afectaba a la grande. Entonces, era que yo era una mamá autoritaria y controladora. ¿Hubo personas que te rechazaron, amigas que se fueron de tu vida, familia que ya no te habló, gente que te criticó en el trabajo, parejas que se fueron de tu vida por esa situación? Sí, porque no es fácil, no es fácil. Por parejas, no tantas, pero yo tenía un carácter bien fuerte y un carácter fuerte nada más a lo tonto, decimos en mi pueblo. Porque en pareja es muy importante la comunicación, como en todo, pero el problema que yo he tenido es en la pareja. Ellos siempre lo entendieron y fueron muy buenos con mis hijas, la mayoría. Solo hay uno que la verdad sí, si pudiera regresar el tiempo, pediría no conocerlo, pero fueron muy buenos, pero yo era bien autoritaria y aquí se hace lo que yo digo. Yo reconozco mi error ahí, pero era lo que sabía. Una disculpa a todos, ¿no? Pero era lo que yo sabía en ese entonces. Éramos niños heridos empezando relaciones con otros niños heridos. Entonces, en ese momento de yo sentirme víctima de la vida, del universo, de todo, que nada era justo, yo me alejé de la gente. Me empecé a hacer una capa de decir yo puedo, a endurecer mi corazón y decir, bueno, yo y mis hijas podemos. Y alejar a todo mundo de mi entorno, ¿no? Y les digo algo, gente, nosotros como familiares de alguien que tenga un niño especial o que esté pasando cualquier momento difícil, ellos no vamos a resolverles la vida, pero pequeños detalles, siendo tú su soporte de esa persona, haces una diferencia enorme. Una persona que se siente juzgada, yo muchas veces me sentí juzgada, y una persona que se siente juzgada se aleja y ya no puedes ayudarla si es tu intención ayudar al miembro de tu familia. Siempre hay que recordar que somos apoyo. Las personas no van a hacer exactamente lo que nosotros queremos que hagan o no van a reaccionar como nosotros reaccionaríamos en la misma circunstancia. Entonces somos apoyo. Cuando esta persona esté en una situación difícil, yo salto a ver qué necesita y así puede seguir su desarrollo. No vas a dejar de hacer lo tuyo, no te vas a quedar sin dinero o sin quitarle el taco de la boca de tus hijos por dárselo todo a esa persona y al final te vas a ir frustrado porque no hizo las cosas exactamente como tú las hubieras hecho. No, ayuda con lo que puedas déjale saber que lo que necesite ahí está. Si necesita un raite, si necesita no tengo una lata de leche porque está carísima y en ese entonces también estaba, pero aunque sea un raite, llevarla a la tienda o
un kilo de plátanos para tu familiar. Tener familiares que digan, bueno, no la entiendo. En mi parecer me parece que está loca, me parece que es violenta, me parece que esto, me parece que el otro, pero aquí estoy por si necesitas un abrazo, por si necesitas platicar con alguien, solo te voy a escuchar. Porque las personas a veces no necesitamos dinero, solo necesitamos a alguien que nos diga, aquí estoy para ti. Aunque no le vamos a pedir ayuda, pero saber que tienes a alguien que en caso de una emergencia, ahí está, eso ya te ayuda a seguir adelante. Claro. Pero me alejé. Soy responsable de eso, con lo que sabía en ese momento, cómo me sentía en ese momento, me alejé. No quería que nadie me viera vulnerable. Sí, y es entendible porque cuando vemos a la vulnerabilidad como una debilidad, entonces queremos esconder nuestras debilidades, ¿no? Y en realidad, después de muchos procesos, sabemos que es una de las mayores fortalezas del ser humano, ¿no? El ser vulnerable, el sentir emociones y el decir, me puedo sentir hoy frustrada, enojada, triste, o me puedo sentir contenta, alegre, satisfecha, ¿no? Pero casi siempre queremos mostrar como nomás la parte bonita. Estoy dándome cuenta que tu red de apoyo fue entonces organizaciones sin fines de lucro, algunos de tus familiares y algunas personas en las instituciones educativas, en la escuela, ¿no? Entonces, Sí. qué importante es la red de apoyo, eh, o como le quieras llamar, yo le llamo la tribu, la red de apoyo, las personas que están ahí para ti y que a veces no necesariamente tienen que ser familia, no necesariamente tiene que ser la mejor amiga que creías que era la mejor amiga, esa a lo mejor no te ayuda en nada. A veces esa red de apoyo viene de personas externas, de organizaciones, de grupos, comunidades, fundaciones que pueden sumar al proceso que estás viviendo en esta situación de lo que estaba pasando en la crianza de tu hija. eh, Qué importante es acercarnos y crear la red de apoyo. La red, así como se escucha la palabra red, se teje, ¿no? Una araña teje una red, o sea, se va tejiendo. Entonces tú la tienes que crear y tú la tienes que elegir. Y creo que eh, tú mencionas que no sabías cómo llevar a cabo esa situación o cómo hacer las cosas, pero creo que una parte de ti sí sabía, ese instinto maternal sí sabía, porque sí te empezaste a informar, porque cambiaste a tu hija de escuela, porque buscaste, la maestra dijo, yo no sé cómo ayudarla, una mamá que no se mueve ha dicho, bueno, pues aquí nos quedamos, ¿no? Pero tú te moviste con todo lo que tenía que ver con un cambio, ¿no? Entonces, hiciste lo que pudiste con lo que tenías en ese momento y eso es importante para todas las madres, no autojuzgarse, porque yo pienso que la mamá hace, pues, lo que su instinto le dice, ¿no? En ese momento, aunque comete a lo mejor errores y muchos aciertos, pero eso es parte de ese proceso. Entonces, quiero que hablemos un poquito de los recursos. ¿Qué recursos hay para los niños con una condición de autismo? Está que en mi experiencia considero que lo económico fue muy importante. Entonces, puedes aplicar en el Seguro Social, en la oficina del Seguro Social, se llama SSI. No sé las siglas no sé en realidad qué significa cada sigla, pero el recurso se llama SSI, que es para los americanos que tienen una discapacidad. Ellos los evalúan para ver si es cierto, porque sabemos que hay personas que pueden ir y decir, abusar más bien de los recursos, ¿no? Entonces ellos te evalúan, pasas por un proceso, es un proceso largo, ellos te mandan a terapeutas del habla, terapeutas mentales, ocupacionales. Son 4 terapeutas por los que pasa el proceso, al menos en el proceso de mi hija de autismo. Y ellos te aplican y te dan cierta cantidad al mes. Mucha gente cree que es todo lo que debes de renta, pero no. Te dan cierta cantidad. Así tú ya puedes estar más desahogado, más relajado. Decir, bueno, ya no tengo que trabajar tanto.
Así ese tiempo que no estoy trabajando puedo dedicarlo a mi hija. Puedo llevarla a terapia, puedo hacer más cosas para ayudarla, ¿no? Está el SSI, en el Work for Service te dan am, la, ¿cómo se llama? La aseguranza o el seguro de salud. Y a ellos le dan un seguro, están conectados con el seguro social y con los resultados que, la evaluación del seguro social tiene, se conectan con Work for Service y ellos les dan como más cobertura en su aseguranza. ¿Qué más? Te pueden dar estampillas de comida, con eso compras comida. Puedes aplicar para housing también. Hay lugares donde con la aseguranza, puedes ir al médico, ellos te pueden direccionar o mandar con otro doctor o un terapeuta que sea especialista y puedas ver si tu hijo en verdad tiene autismo, tiene... El síndrome de Down es muy, muy obvio, pero las características son muy, muy claras. Pero en el caso de las disabilidades mentales, de las capacidades especiales, es más complicado, entonces tienen que mandarte a hacer otro proceso al hospital, exámenes genéticos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, en muchos casos los tienen que medicar a los niños. También eso no es una sentencia. El medicamento, las terapias son las más importantes. El apoyo que le des tú como mamá también. El medicamento solo es un apoyo. En caso de que necesitaras ese apoyo de medicamentos, solo es por un tiempo, es para estabilizarlo. Cuando las terapias empiecen a trabajar más y ya puedan en la familia, y en el público, el niño comportarse, porque en algunos casos tienen hiperactividad también los niños que están en el espectro autista y les tienen que dar medicamentos porque no pueden estar en ningún lado. Pero esto ya es decisión del papá. Siempre tienes que saber que todo lo que te digan, todo lo que el doctor sugiera, tú tienes que estar de acuerdo. Tienes que hacer primero una investigación del medicamento, para qué es, cómo funciona todo esto. Te recomiendo que escribas. Cada vez que lleves a tu niño al doctor, escribas cada cosa diferente que viste, porque en el diario vivir suele olvidarse. Entonces, escribe todas las preguntas que tengas para el doctor, para el psicólogo, o cualquier cosa diferente que veas en tu hijo. Vas y el día de la cita le dices: mire, doctor, yo miré esto. ¿Es esto normal en los niños con autismo? O mire, doctor, veo que después del medicamento, si lo pones en medicamento, veo que después del medicamento el niño está reaccionando de esta manera. Todo eso tienes que escribirlo porque se olvida. Y después, ese es un problema también, porque puedes caer en un mal diagnóstico. Si tú no le das bien, porque el doctor se va a basar en las características primero te lo va a comparar con el resto de los niños. Va a decir, bueno, este niño, 100 niños hacen ellos sus propias investigaciones y cierta cantidad de niños actúa de esta manera. Entonces, esta es la manera en la que un ser humano a esta edad debería de actuar. Pero esta niña no está actuando así. ¿Qué está pasando aquí? Y se van en su experiencia, se van a las características que tiene cada condición. Y dice, se conecta más con el autismo, o se conecta más con hiperactividad y ansiedad. Entonces ellos, no podemos dejar la responsabilidad sobre ellos, ¿verdad? Es el punto. También hay una organización, antes se llamaba Kids with Special Needs, en la Universidad de Utah. Ahora le cambiaron el nombre, pero no recuerdo cómo se llama. Otro recurso muy importante que debemos de trabajar en lo personal es la paciencia. La paciencia, porque es un proceso largo. Y como mencioné antes, no puedes diagnosticar a alguien a la ligera. Necesita llevar un proceso, es un proceso largo. Y cometen muchos errores también. Entonces, por eso como papás tenemos que estar bien atentos, poner mucha atención y siempre no dejarle todo el trabajo a los maestros
o a los doctores o a los terapeutas, porque primordialmente es nuestro trabajo, abogar por nuestros hijos y apoyar a nuestros hijos. Me ¿Qué imagino más? que en ese proceso hubo alguien o alguna institución o alguna persona que marcó la diferencia durante esos momentos de crianza. En los primeros años de 2018 hacia atrás, las organizaciones y esa tía que te digo, todavía vive en Utah, saludos tía. Ella eso fue lo que me ayudó mucho, las organizaciones, porque yo me alejé de mi familia. Y después del 2018 yo conocí a no recuerdo dónde la conocí. Oh, la dueña de este lugar. Gracias a ella conocí a otra chica que es una señora ya que me introdujo con otra muchacha que trabaja aquí en la comunidad y yo empecé a ampliar mi círculo. Entonces me empecé a introducir a los temas de salud mental, a las non-profits, a las instituciones que te daban clases, te daban trainings, entrenamientos. Y fue como yo empecé a abrir mi mundo porque tenía una relación en 2018 y la terminé. Entonces, eso fue como que me dio más libertad porque estaba en una relación tóxica y machista. Y eso fue lo que me dio más libertad a mí para poder educarme, para ser más que la esposa, la mamá, y que no es malo. Al que le guste ese estilo de vida, se lo respeto. Pero yo no me sentía completa. Yo no me sentía que solo era buena para ser esposa y mamá, que tenía más potencial. Gracias a esa persona que conocí primero, fue la que me fue expandiendo mi grupo de apoyo, fui haciendo un grupo de amigas y ahí es muy importante también de qué personas te rodeas. Porque con esas amigas nos decía, oh, va a haber mira, vamos a voluntariar acá. Yo empecé voluntariando en Latino Behavioral. Y ahí fue donde empecé a hacer ese grupo de apoyo y me decían, oh, mira, va a haber un entrenamiento de prevención de suicidio. ¿Quieres ir? Vamos a inscribirnos juntas. Oh, mira, va a haber el primero que fui con el Centro de Padres, un congreso para educar a las familias de cómo vivir con una persona con necesidades especiales. Oh, mira, acá esto de salud emocional, de inteligencia emocional. Y fui ampliando mi círculo, ¿no? De amistades. Y así, y agradezco mucho esas amistades. Muchas de ellas ya cumplieron su cometido en mi vida, su meta, o yo cumplí en las de ellos, ya aprendieron lo que tenían que aprender de mí o viceversa. Pero lo agradezco mucho. Lo agradezco mucho todo el tiempo que invirtieron en nuestra amistad, el amor, el cariño, la dedicación, porque sí eran amistades dedicadísimas, porque gracias a ellas estoy en donde estoy ahorita. La gratitud, irse de la vida de las personas con gratitud es muy importante. Claro. Y en la parte económica, cuánto cuesta, cómo funciona? No tengo la menor idea acerca de si tú tenías que, aparte de todos los recursos que recibías, pero se tenían que comprar otras medicinas, tenías que hacer otro tipo de terapia ya fuera que la aseguranza no cubría y que tenías que pagarlo de tu bolsa. O sea, en la parte económica, ¿cómo funciona eso cuando tienes un hijo con una condición? Yo me arropé mucho con las organizaciones. Aquí en Utah hay bancos de comida. Aquí en Utah hay food stamps. No estoy diciendo que vayan a pedirlas. Si no las necesito, no las pido. Todos los recursos que están, si en verdad cada cierto tiempo hago un autoanálisis y digo, esto es lo que necesito para sobrevivir en el mes. Necesito trabajar tantas horas para cubrir esos gastos. Necesito, o si quiero invertir mi tiempo en otra cosa, en algo que me ayude a ser mejor mamá, pido estampillas y con eso no me tengo que preocupar por la comida. No tengo que
ayuda económica del gobierno ya no pido porque ¿Pero hubo alguna terapia que pagaste no. extra? No. Ok. Siempre busqué como Ok. Ok. no pagar las terapias. Porque decía, bueno, no, en realidad no puedo porque estoy trabajando poquitas horas solo para completar mis necesidades primarias de las niñas y no puedo trabajar más porque tampoco trabajas cuando están chiquitas, trabajas y solo para pagar la babysitter. Ajá, y bueno, en el caso de ella está hablando de la vida en Estados Unidos, pero si tú nos estás viendo en otro país, las circunstancias seguramente son distintas, son diferentes. Por ejemplo, en México, pues es completamente distinto. Yo fui maestra por 8 años y recuerdo que una mamá pagó a una maestra sombra para que estuviera con su hija durante todo el ciclo escolar y salía de su bolsillo, ¿no? Entonces, las circunstancias son diferentes en cada país. Qué bendición que Y en cada familia. por supuesto, qué bendición que pudiste tener la fortuna de encontrar esa ayuda, ese recurso y esa posibilidad de darle una calidad de vida a tu hija, a ti y a la familia. ¿Cuántos años tiene ella en este momento? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cómo es un día normal con tu hija? Bueno, pues no le gusta bañarse. ¿Cuántos años tiene? 16. Ok. Tiene 16 años, va a cumplir 17. Y llora por todo, todavía llora por todo, pero estamos trabajando también eso, de que es mejor comunicarlo. Ella ya puede hablar. Muchas veces no sabe cómo decírmelo, aunque sabe las palabras, pero dice, ¿cómo empiezo? O mi mamá se va a enojar si le digo que rompí tal cosa. Todavía siguen esos sesgos, ¿no? Que creamos durante mi época de ignorancia en el tema. Pero poco a poco va saliendo, porque ella ahorita, te digo, ella ya puede irse hasta en taxi, no habla con las personas, lo cual ahorita no es necesario, muy necesario, pero en el futuro sí va a ser. Estamos trabajando eso en su IEP en escuela. Y yo también estoy trabajando en mi familia. Gracias a Dios, ahorita ya mi familia... Tengo mucha familia aquí en Utah, pero no con todas soy cercana. Entonces, mi círculo de confianza, estoy tratando que conviva más con ellas. Antes me daba miedo mandarla sola con un familiar. Ahora digo, bueno, confío en esta persona, se puede ir. Se puede ir. Entonces, eso a ella le ayuda mucho a desarrollar su lado social. Su lado social le ayuda mucho. Entonces, no, es complicadito, toma tiempo, se necesita paciencia, pero sí se puede, chicos. Aquí solamente necesitas adaptar los recursos que tengas en el lugar donde vives, buscar si hay recursos en el lugar donde vives, qué es lo que tú necesitas para ir pasando un mes, digamos. Necesitas organizarte. Tengo que pagar esto. ¿Qué cosas son necesarias? Es lo que yo hago. ¿Qué cosas son en verdad necesarias para proveerle a mis hijos las 4 cosas necesarias? Seguridad, shelter, comida, ropa. Shelter es refugio, pues donde tengan que vivir y estén seguros. Y decir, necesito tanto dinero para esto. Voy a aplicar para este recurso, esto me ahorra 200 pesos, $100, por un ejemplo, no es literal, ¿verdad? Y organizarte y buscar una buena red de apoyo, rodearte de las personas necesarias para esto. ¿Qué recomendación, consejo le darías a las familias que están iniciando este proceso de una nueva vida? Y es como lo describías al inicio, de un nuevo viaje. Un viaje inesperado. Pues que tengan paciencia y que busquen ayuda. En estos momentos en Utah ya tenemos muchos recursos, bastantes recursos. Los que llegamos antes ya sentamos las bases para que ahora se les haga más fácil a los de aquí. Depende de qué tan dispuesto estés a luchar o a empezar esta travesía. Es la actitud con la que lo inicies. A veces va a haber días en los que vas a decir, estoy cansada, renuncio a esta vida de adulto o renuncio a esta vida de papá.
porque muchas veces no es el único hijo que tienes, el que tiene una necesidad especial. Pero tener mucha paciencia y buscar los recursos que sí existen. Se va a frustrar uno porque hay gente a veces que no hace su trabajo y y si tienes que venir a decirles, oye, según tus especificaciones, en tu posición son estas, estas y estas, y mi hijo la necesita y tú no las estás haciendo, toca, porque si no, ¿qué prefieres? Tienes que poner tus prioridades claras. Yo preferí no continuar mi vida profesional por ahora. Se puede, pero es más complicado y yo decido no tomar esa batalla. Tienes que ser selectivo con tus batallas. Yo prefiero no ser la millonaria ahorita, pero me estoy enfocando que mi hija se desarrolle para que más adelante yo pueda trabajar en mis metas. Pero es porque yo no quiero incluir más gente en mi círculo. Pero si ustedes tienen un buen círculo de apoyo, una red de apoyo en su familia, con sus amistades, depende de su historia de vida, ¿no? En dónde estén ahorita ustedes, se les va a hacer más fácil, pienso. Es muy importante la red de apoyo. Para cerrar, yo quiero compartir que yo te conocí hace unos años sin saber todo el proceso que estabas viviendo. Y ahora en este presente puedo darme cuenta del avance que has tenido en ti como mujer primero, como ser humano a nivel emocional, a nivel mental. En aquellos años en que te conocí, te recuerdo tímida, tal y como describes a tu hija. Te recuerdo que casi no platicabas, no eras sociable, no te mostrabas emocionalmente con los demás, no permitías que nadie entrara y tenías una pared ahí, algo que te defendía, una coraza. Y ahora, después de tener la oportunidad de conocerte más, de invitarte a mi podcast, me doy cuenta que gracias a tu hija eres la mujer que eres ahora. Entonces, dificultades, oportunidades, porque gracias a ese proceso que fue muy difícil, como lo has compartido, pero gracias a eso ha habido un cambio, una evolución, un proceso enorme, y no solo para ti, sino para tus hijas. O sea, todo el avance, todo lo que has estudiado, todos los entrenamientos que has hecho, todos los recursos que has buscado, es darle herramientas a tus otras hijas también, porque ellas pueden tener a lo mejor algún hijo con una condición y saben que hay recursos y que hay maneras de salir. Entonces creo que tu hija con esta condición fue el ángel que cambió tu vida para una evolución y un despertar, lo llamo así, el despertar de la ignorancia, el despertar del victimismo, el despertar del, pues ya ni modo, me tocó, el despertar de creernos que la vida es lágrimas, sufrimientos. Estoy segura que has vivido momentos también maravillosos, hermosos con tus 3 hijas, pero gracias a que ella los hizo moverse, los hizo cambiar, los hizo rediseñar, las hizo crecer y las sigue haciendo en este momento, ¿no? Porque creo que a todas, a tus 3 hijas y a ti, las ha movido a muchos niveles, no solamente a nivel de cómo tratar a una persona con autismo, sino cómo desarrollarse en la vida, cuáles son las herramientas que en la vida necesitamos para salir adelante, y no solo eso, para disfrutar de lo que estamos viviendo, porque no es lo que nos pasa, es la interpretación o lo que hacemos con lo que nos pasa. Sí. Entonces, hoy puedo ver que lo que tú has hecho con lo que te pasó es un camino, y este proyecto que nace de ahí, nace de ella, este proyecto es el camino y es tu propósito divino, es el propósito al que tú viniste a esta vida. Fíjate cómo algo inesperado realmente vino a ser ahora tu propósito, a lo que te has dedicado, a lo que has estudiado, a lo que has invertido tu tiempo, y se convirtió en el propósito de tu vida. Quiero agradecerte por compartir esta historia, porque no es fácil compartir esto, no es fácil regresar al pasado y tener esos
recuerdos, gracias. Y para todas las mamás que nos están escuchando, que nos están viendo, pues esta es una historia de una gran lección de vida, pero sobre todo de decirle a esa madre o a ese padre, no están solos, hay maneras, hay recursos, hay red de apoyo y Eli aquí lo ha contado y lo ha compartido. Me imagino que una de las cosas más importantes es que somos el resultado de las 5 personas con las que más hablamos y es la red de apoyo. ¿A quién nos acercamos? ¿A quién le pedimos un consejo, una recomendación? Y siempre va a haber alguien, una institución, una organización que va a tener esta información. En los comentarios, en la caja de descripción, vamos a dejar todas las instituciones, organizaciones donde ustedes pueden pedir información, porque eso es lo que queremos con este proyecto, llevar a ustedes la información. Sí, y que más familias se empoderen y puedan darles un mejor estilo de vida a sus hijos y a su familia. Es el enfoque principal. No es tener seguidores o tener más dinero, sino poder educar a las familias, las que ya estaban aquí y no saben qué hacer, las que van a llegar. Estamos abriendo puertas para nuevas posibilidades para esas familias. Nos escuchamos hasta el siguiente podcast. En mi cabeza corren miles de palabras y a veces yo no puedo evitar gritarlas, pero con mi imaginación y todo lo que yo me invento, dame un rato las ordeno y las convierto en cuento. Y no te asombres si me das un ladrillo y yo te hago un castillo lleno de colores, porque la magia que yo llevo acá dentro no la vas a entender ni con 10.000 canciones. Si quiero puedo volar, si quiero puedo cantar. Todo lo que quiera hacer será, todo lo que quiera hacer será.